Abandónenlo, por favor. Abandónenlo, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Señora ministra, libertadora de violadores. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Siéntense, por favor, señoría, siéntense. Señoría, le ruego que retire la alusión que ha referido a la ministra en relación a su relación personal con Pablo Iglesias. Será retirado del diario de sesiones. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna. Las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Señora Toscano, no es usted digna de estar en esta Cámara. No lo es. Es una vergüenza para este país. Los señores Sánchez Serna y el señor Pisarello, en presencia de todos ustedes y de esta presidencia, ayer le gritaron a una mujer que no lloró, porque tiene más hombría, más valentía, más coraje, una sola de Vox, que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos. Este gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras, nacionalistas y golpistas. A Pepe PSOE le voy a recordar... Señoría, un momento, por favor. Le pido que retire el calificativo filoetarra, por favor. Le pido que retire ese calificativo, por favor. Por primera vez le llamo al orden. Si le tengo que llamar 3 veces, le quitaré la palabra. Directamente, te han dicho que los independentistas... Claro, pero es súper injusto que quieres una cabeza... No es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra. Estás coartando, me estás quitando... Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone el escaño, por favor. Es ineludible recordar su frase de este lunes. Yo se la leo. Una de las cosas por las que pasaré a la historia. Usted no se siente ridículo. Usted no es consciente de que le percibimos absolutamente lleno de vanidad y falto de modestia. Usted se imagina a cualquier otro dirigente hablando de sí mismo en esos términos. A mí me cuesta. Quizá a Nerón o a Calígula pasará a la historia por haber cedido a todas las pretensiones de comunistas, de separatistas, de malversadores, de sediciosos, partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas. No me cabía ninguna duda de que usted era el guionista principal del triste papel que su grupo parlamentario ha jugado la semana pasada en esta Cámara. Pero imagino, señoría, que habrá otros votantes de Vox que les pedirán un mayor rendimiento laboral. Porque es que ustedes no hacen nada más. La semana pasada se aprobaron los presupuestos generales del Estado y ustedes no han presentado ni una sola enmienda a esos presupuestos. ¿Esa es la España que madruga, señoría? ¿Esa es la España que madruga? Lo que hemos hecho, señoría, en esa transferencia de competencias de tráfico es cumplir con el Estatuto Foral de Navarra y, por tanto, con la Constitución española. Por cierto, un acuerdo que se logró en el año 2000. Usted estaba en el Partido Popular, en la dirección nacional del Partido Popular y en la dirección del Partido Popular de Euskadi. Usted no dijo nada, se cayó. Así que, menos lobos caperucita, usted, señoría, no puede dar ninguna lección de patriotismo, porque en su patriotismo siempre ha tenido un precio, el sueldo del Partido Popular o de un chiringuito del Partido Popular. Esto es lo que hace el Gobierno y esto es lo que hace la mayoría feminista de esta Cámara para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice
no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Les pido, en términos generales, que eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento, para la representación de los españoles. El incendiario abandono colectivo de la memoria es una traición a nuestra democracia. Hace apenas un año, el Congreso ardía con la furia de la discordia política. ¿Cómo es posible que ahora pretendamos actuar como si aquellas llamas de desacuerdo se hubieran extinguido por sí solas? Es vergonzoso, es indignante que la ciudadanía permita que estos eventos caigan en el abismo del olvido. La historia no se olvida, se repite. La amnesia colectiva solo sirve para alimentar el fuego de la ignorancia y la indiferencia, permitiendo que los mismos problemas resurjan una y otra vez. Es hora de despertar del letargo y enfrentar la realidad. La polarización política sigue ardiendo en el corazón de nuestra nación, consumiendo la esperanza de un futuro unido y próspero.